que es del Espíritu Santo, que es hermoso porque viene de Él para tu vida y la mía. Y lo titulé Vuestras lámparas encendidas. Vamos a buscar Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 27. Si es posible que alguien me haga el favor y prenda. Ok. Éxodo capítulo 27, vamos a leer. Nos ubicamos en el verso 20. Nos colocamos de pie y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo capítulo 27, versos 20 y 21 dice así: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Amén. Pueden estar sentados. Vuestras lámparas encendidas, desde el principio y hasta el cielo. Desde el principio, para que me entiendas, escribí así: desde el principio de la historia de la humanidad, específicamente del pueblo de Dios y hasta el cielo, Dios nos ha enseñado que nuestras lámparas deben estar encendidas. Él nos da el aceite para la llama. Y nosotros, nuestros corazones, somos sus lámparas. Y somos nosotros mismos los que debemos buscar este aceite y mantener nuestras lámparas encendidas. ¿Ok? Y escribía lo que asimismo el Espíritu Santo de Dios me estaba enseñando. Y él me decía: lámparas, aceite y fuego o llama. Y el Señor me decía: es en este orden. El orden que yo lo he establecido es en este orden. Un orden espiritual lógico, o sea, desde la lógica de Dios. Hoy, confundidos, la mayoría están buscando primero el fuego. Están buscando primero la llama. Pero presten atención, Dios es un Dios de orden. Él hace las cosas en orden y así lo manifiesta y así sigue siendo. El orden es que primero son las lámparas, no el fuego. Para que haya fuego, primero tienen que existir verdaderas lámparas. No se queda hasta allí. Luego de la lámpara, ya tenemos la lámpara, no salimos a buscar el fuego. No, la instrucción de Dios es salir a buscar el aceite para el fuego. ¿Cuántos van conmigo? ¿Ok? Primero la lámpara, luego el aceite que va a funcionar como combustible, y luego la llama, luego el fuego. ¿Sabes que Dios me ha enseñado en este tiempo que la iglesia de Jesucristo, hablando en la tierra a nivel general, mucha de ella no está sufriendo
la sana orientación y doctrina bíblica. No está mirando el orden de Dios y de Jesucristo para ellos. Y es por eso que vemos nosotros hoy día lo que Jesucristo profetizó para este tiempo. Se amontonarán maestros, se amontonarán pastores, se amontonarán profetas, que muchos de ellos andarán según sus propias concupiscencias y no según la enseñanza cristocéntrica. Y entonces el Señor dijo: y el pueblo, teniendo comezón de oír, seguirán tras ellos, tras sus disoluciones y tras sus torceduras. No hemos visto, el pueblo cristiano, eventos cristianos más concurridos y visitados como aquellos donde va, por ejemplo, un pastor que se dice que tiene una gran unción. Y humanamente hablando, caemos en un error que no es bíblico. Pensamos que los pastores famosos que tienen una gran unción son los que nos pueden dar la unción. Y al final de este mensaje vamos a entender bíblicamente que los pastores muy famosos y ungidos, o el menos famoso y también ungido, no son los que damos la unción. Hay uno y único que da la unción no solamente a esos pastores, sino también a su pueblo. Y ese se llama Jesucristo. En la privacidad de tu oración y tu casa, en la sencillez de tu corazón y el mío, Jesucristo es el que da esa unción. Entonces muchos corren de aquí para allá y de allá para acá, y donde vean que ocurren cosas que se les llama poderosas, como decía el pastor Orlando, la gente corre para allá, porque allá hablan más lenguas, porque allá tal cosa, porque allá esto. ¿Qué está haciendo la gente? Está corriendo tras la llama. Y si usted revisa el evangelio, Jesucristo no dijo nunca: ve y corre y busca llama. Nunca lo dijo. Pero Jesucristo sí dijo: ve y sé virgen prudente y busca aceite para tu lámpara. Porque ese es el orden. Primero lámpara, luego aceite, después llama. La llama va a ser el fruto de que allí hay un aceite como combustible. Pero ¿quiénes son las lámparas? Leía este pasaje para comenzar, que Dios me permitía estudiar en Éxodo, cuando Dios a Moisés, después que había sacado a Israel de la opresión de Egipto, le comienza a dar directrices de que edificara un tabernáculo de reunión. ¿Qué era el tabernáculo de reunión? Era donde el pueblo, como estamos hoy nosotros, se reunía para reunirse con la presencia de Dios. Por eso era un tabernáculo de reunión. Se reunía Dios con su pueblo. Entonces, es hermoso. En el libro de Éxodo vemos que Dios, con lujo de detalles, puedes leer desde el capítulo 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 hasta el 40. Dios le está dando a Moisés directrices. Vas a hacer así en el lugar de adentro, vas a hacer así en el lugar del centro, vas a hacer así en el lugar de afuera. Los sacerdotes se van a vestir así. Todo Dios lo instruye y lo enseña con lujo de detalles. Y cuando Él está dando todas esas descripciones, incluso las vestimentas de los sacerdotes. Esto es importante, iglesia, ¿sabes? Hoy el modernismo nos ha ido llevando con la moda. Y no somos malos, no tenemos malas intenciones, pero debemos velar y estar espabilados en todas las áreas. Y me detengo y hago un paréntesis un momento, porque a veces nos preocupa cómo estamos presentando nuestra imagen delante de los demás. He visto en redes videos que me da pena ajena, que me da dolor por el evangelio y por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
videos donde lo toman para señalar los altares, porque las damas se suben con ropas demasiado expresivas. Por ejemplo, los hombres han perdido el respeto por el templo. Y voy a hablar de las lámparas, por eso estoy tocando esta parte, porque las lámparas son el templo, ya lo vas a entender. Y han empezado a rayar el templo que Dios hizo con sus propias manos, con tatuajes, con aretes, con piercing y con cualquier cantidad de cosas. Pero cuando leía esto, veía que Dios le daba a Moisés incluso las directrices de cómo se deberían vestir los sacerdotes. Y yo te invito a que en calma en tu casa, en tu devocional, lo leas y le prestes atención, porque allí habla de que debemos vestirnos. Luego usted puede decir, bueno, eso se lo dio a Moisés allá con el pueblo de Israel. Y yo te podría decir, mira las cartas escritas a los cristianos, y allí vamos a encontrar la misma alegoría trayéndola a la actualidad. Mujeres, vuestro vestido no sea el ostentoso, el de peinados lujosos, el de muchas prendas y cosas que llamen la atención. Vuestro vestido sea el interno, el de un corazón puro y afable, en el ornato de un espíritu noble, que su imagen sea casta y respetuosa, dice así la palabra de Dios. Hombres, vístanse decorosos. Sabes, no debemos olvidar que tú y yo somos la imagen del Dios vivo y santo aquí en la tierra. ¿Te acuerdas que dice la palabra que Él nos creó conforme a su imagen y a su semejanza? Bueno, aún en estos detalles Dios presta atención, y Dios quiere que le prestemos atención. Pero en este momento, cuando Él estaba dando todas esas directrices, que fueron bastantes, Él le da una directriz entre otras muy importante, y es el de la lámpara. Hay lámparas personales y hay la lámpara menorá, del hebreo menorá. Esa lámpara tiene 7, esa menorá tiene 7 candelabros. Y esa lámpara de 7 candelabros representa los 7 espíritus de Dios, dice la palabra. Pero lo cierto es que Dios le dijo a Moisés que a través del pueblo recolectara aceite para combustible en las lámparas. Él ha podido decir que recolectara caucho, o que recolectara cartón o hojas secas. Son combustibles para llama. Él ha podido decir que recolectara petróleo o querosén. Son combustibles para hacer llama. Él ha podido decir que buscaran de alguna manera gas. Son combustibles para la llama. Pero no fue así. Dios le dijo una orden específica y le dijo: habla al pueblo y diles que te traigan aceite de las aceitunas machacadas. Y aquí hay mucha tela que cortar. Esto es difícil decirlo, pero me gozo de decirlo porque esta es la verdad. El evangelio de Jesucristo no es color de rosa. El evangelio de Jesucristo no es que por donde nosotros caminamos nos tienden alfombra y todo es maravilla. Aquí estamos sirviéndole a Cristo y tenemos allí gente que en sus corazones nos está señalando, que en sus pensamientos nos está refutando, que en sus corazones nos están envidiando, están teniendo celos. No debería eso existir, pero con dolor digo, porque Dios me lo ha mostrado, que sí existe, y que sí hay gente que da cabida a esto en sus corazones. Y esa es una de las áreas por donde Dios nos procesa, pero no es la única. La Biblia dice que los que quieran vivir piadosamente deben saber que van a sufrir persecuciones. Y nos vienen pruebas en el trabajo, y nos vienen pruebas en la casa, y nos vienen pruebas con la salud, y nos vienen pruebas con la economía. Y verdad que a veces nos sentimos como aceitunas machacadas.
a veces decimos, hemos llevado más palo que una gata ladrona. Algunos más criollitos dicen, Dios mío, hasta el rabito es manteca. ¿Cuántos han oído ese dicho? Quizás me acompañen los de tercera edad para allá. Bueno, esto habla de las dificultades que se nos presentan en la vida, de los problemas que se nos presentan en la vida. Pero yo te quiero decir algo hermoso. Jesucristo, aquí está la buena noticia, Jesucristo es tan precioso que Jesucristo transforma nuestro lamento en baile y nuestro llanto en tristeza. Y la tristeza de una aceituna machacada que somos tú y yo, la convierte en unción. ¿Cuántos van conmigo? Y recuerdo este pasaje donde Jesús decía, ustedes son trigo y deben saber que si el trigo no se muere, se va a quedar solo y no va a llevar fruto alguno. Así que como ustedes son trigo, tienen que pasar un proceso que los va a llevar a caer a tierra, y en tierra se van a morir. Y si el trigo, dijo Jesús, cae a tierra y se muere, se va a levantar y va a llevar mucho fruto. ¿Cuántos lo entienden? Y la palabra habla de que cuando somos más machacados y más oprimidos, más crecemos. Y esto no es nuevo, esto es desde Éxodo. Si leemos Éxodo capítulo 1, dice que Israel estaba oprimido en Egipto, que aún así se multiplicaban y los egipcios tenían miedo. Que dijeron, seamos sabios, dijeron los egipcios, seamos sabios y dupliquemos la opresión sobre el pueblo israelí. Porque esos judíos con todo y esta opresión se siguen multiplicando y se están haciendo más poderosos que nosotros. Ignoraban que Dios estaba con ellos a pesar de sus errores. Y que aquella prensa de opresión que era Egipto para ellos, lo que hacía era hacerlos multiplicarse más. Y nunca se me va a olvidar esta frase que está allí en el capítulo 1 de Éxodo. Y dice que los capitanes de Faraón y los soldados egipcios duplicaron la carga sobre los israelitas, los hijos de Dios. Y dice así: pero cuanto más los oprimían, ellos más se multiplicaban y crecían. ¿Cuántos oyeron eso? Lo voy a volver a decir. Pero cuanto más los oprimían, ellos más se multiplicaban y crecían. Hay algo hermoso que Jesucristo hace, y es que en tu tristeza y la mía Él produce vida. La Biblia en la carta a los Corintios lo dice: la tristeza del mundo es para muerte, pero la tristeza de los creyentes es para vida. Así que Dios le dice a Moisés que traigan aceite de las aceitunas machacadas. Ese aceite será para las lámparas, para que la lámpara se mantenga encendida. ¿Ok? ¿Quiénes somos las lámparas? En aquel tiempo era un templo físico donde Dios solamente se manifestaba. Pero Dios, a través de Jesucristo, cuando los discípulos le enseñaron así, le dijeron: mira qué hermoso los edificios del templo. Jesucristo les dijo: os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero yo, dijo Jesús así, algo que para el que no tiene fe es locura. Pero yo derribaré este templo y lo volveré a edificar en 3 días. Y si nosotros leemos la historia, Jesús profetizó que ese templo iba a ser derribado otra vez. Y no se cumplió en las siguientes horas para que Él en 3 días, estando en la tierra, lo reedificara. Se cumplió, se dice en la historia, 70 años después de Cristo, donde lo destruyen otra vez, unos años después, digamos. Pero Jesucristo no estaba hablando del templo físico. Jesucristo estaba hablando del que ahora sería el templo donde moraría la presencia de Dios. Esto es tu vida y la mía. ¿Por qué en 3 días? Porque en 3 días Él hizo completo el proceso.
el Getsemaní, que significa prensa de aceite o de producir aceite, ¿verdad, Lorena? El Vía Crucis, que significa el camino de humillación y de golpes, y de Cristo llevar su propia cruz donde iba a morir sobre su hombro. La cruz, los latigazos, los golpes y el vinagre. Expirar encomendando su espíritu al Padre. Su cuerpo expuesto en la tumba, su espíritu predica aún a los espíritus encarcelados, dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pedro. Pero al tercer día, Jesucristo entra de nuevo en su cuerpo terrenal, dentro de esa tumba, se levanta y sale. Y la Biblia dice que se presentó a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Ese proceso hizo que tú y yo fuéramos perdonados y que nuestros cuerpos fueran lavados de la inmundicia, y que ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por eso dijo Dios a través del apóstol Pablo: ¿o no sabéis que no sois vuestros? Que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. El Espíritu lo representa en las Escrituras el aceite muchas veces. Por eso buscar el aceite es buscar el Espíritu de Dios, es buscar la presencia de Dios. Pero quedamos claros quiénes somos las lámparas. A ver, ¿quiénes somos las lámparas? Nosotros, no otros. Jesús se encuentra con la samaritana. La samaritana le dice: nuestros padres nos han dicho que es aquí donde se debe adorar, mirando hacia Jerusalén donde está el templo. Jesucristo le dice: mujer, la hora viene y ha llegado ya desde este momento, donde los verdaderos adoradores, quiere decir, miraban al templo pero no me adoraban en verdad. Donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, la lámpara son recipientes adecuados para almacenar el aceite y producir con él la llama. Si ustedes ven esa foto, son lámparas hebreas. Tienen esa figura así como una conchita con un piquito, las lámparas hebreas. Y estuve estudiando un poco y tengo más imágenes, pero bueno, esa es la del título. Si la ves de perfil, son así como unas conchitas, tienen el aceite allí y el mechero que llega hasta la puntita, y por ahí se enciende la llama. Obviamente el aceite se va consumiendo a medida que la llama está prendida, y hay que recargarlas de aceite para que la llama se mantenga encendida siempre. Pero las lámparas son recipientes hechos perfectamente y adecuadamente para almacenar el aceite y producir con él la llama. El aceite es la presencia del Espíritu Santo. Dice el Salmo 23: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Allí Él nos ve como una copa que recibe aceite. Y la llama, escucha iglesia, son nuestras acciones. El fruto de que el Espíritu del Señor, que es el combustible, está dentro de nosotros. No sé si logran ponerse en esta alegoría. Vamos a ponernos en el lugar. Tú te dices a ti mismo: yo soy una lámpara. A ver, haz el ejercicio. Yo soy una lámpara, ¿ok? Tengo que buscar aceite y llenar mi recipiente de aceite, ¿ok? Alguien me da ese aceite y me enciende esa llama. Después que la llama se enciende, ¿qué vamos a hacer? ¿La dejamos sola y que el aceite se consuma y cuando se acabe se apague?
o buscamos aceite y vamos recargando para que la llama se mantenga. La orden de Dios a Moisés, a los sacerdotes, a los reyes, a nosotros, es que la lámpara no se apague. Si leemos Tesalonicenses capítulo 5, primera carta, dice: no apaguéis el espíritu. Está siempre gozoso, da gracias a Dios en todo, no menospreciéis las profecías, no apaguéis el espíritu. Ustedes leen allí y hay directrices claras cómo yo no apagar mi espíritu. ¿Cómo? Dándole gracias por todo, lo bueno y lo malo, no quejándome, dándole gracias, manteniéndome gozoso, manteniéndome atento a su profecía bíblica, manteniéndome en las manos de Él para que Él vaya santificando. Allí dice: espíritu, alma y cuerpo vaya siendo santificado para el día de Jesucristo. Entonces, nosotros somos las lámparas, el recipiente adecuado para recibir aceite y producir llama. El aceite es la presencia del Espíritu Santo y la llama son nuestras acciones. Vamos a ver cómo dice Mateo capítulo 3. Y verso 11. Dice Juan el Bautista: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Yo no sé si lo notaron, pero fíjense el final del verso 11. Primero, quiero decirte que Juan el Bautista, Jesucristo dijo que era el más grande. Dijo: aunque es el más pequeño, Él es el más grande de todos los profetas. No habrá hombre que nazca de mujer como Él. Dijo Jesucristo esas palabras. Así que Juan el Bautista no solamente era famoso en aquellos días porque pregonaba el bautizo para arrepentimiento y lo llevaba a cabo inclusive porque era diferente y no comía con la gente, sino que comía animales del campo y miel silvestre. No se vestía con las túnicas de entonces, sino que se ponía pieles de camello. La gente le decía a los religiosos que tenía demonio. Pero ese hombre famoso, profeta, el último profeta que anunciaba a Jesucristo, y ya no se iban a quedar esperando, sino que estando él anunciándolo lo iban a ver. Por eso es que la Biblia dice: los profetas fueron hasta Juan. Los profetas que anunciaban a Jesús fueron hasta Juan, porque ellos los anunciaban. Isaías, Jeremías, Nehemías, todos lo anunciaban. Moisés, todos lo anunciaban, y era futuro, ellos no lo veían. Pero Juan el Bautista lo anunciaba, y un día lo vio venir y dijo: he aquí, ese es el que yo dije, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ahora estaba la profecía cumplida delante de sus ojos. Sin embargo, notemos esto que comencé diciendo en la introducción. La gente venía a Juan, y Juan no los bautizaba con el aceite o el Espíritu Santo. Juan los bautizaba para arrepentimiento, y no estaba haciendo otra cosa que preparando las lámparas para que pudieran recibir el aceite que era el Espíritu Santo. ¿Cuántos van conmigo? El hombre con pecado no podía recibir la presencia de Dios.
Jesucristo tiene que limpiarlo con su sacrificio y sangre para que pueda el hombre recibir la presencia de Dios. Ahí comenzó este ministerio que hoy predicamos, el ministerio de Jesucristo. Y así como comenzó, así debe terminar, pero no está sufriendo la sana doctrina el pueblo cristiano. Hoy hay muchos que son mucho más pequeños que Juan el Bautista y la gente anda detrás de ellos porque piensan que ellos le van a dar unción. Ponme la mano y ora por mí para que yo sea ungido como tú, olvidándose de que la unción no está en Juan el Bautista. Aunque está en él, él no es el que tiene la potestad de darla. La unción está en Jesucristo y Él es el que nos provee esa unción y ese aceite. Por eso miremos de nuevo. Juan dice así: yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento. Pero hasta ahí. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará. Lean en qué orden dice. Dice primero en fuego y después en Espíritu Santo. Miren el orden, no está por casualidad, esa es la Biblia, la palabra de Dios. Dice, los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Primero el aceite, que es el combustible, y luego la llama. Primero el Espíritu Santo y luego el fruto. La llama no es más que el fruto en nuestras lámparas. El fruto que demuestra qué combustibles tenemos. Y el punto número 2 precisamente es este: el tipo de combustible que se esté colocando en la lámpara dará el color y fruto del fuego o de la llama. ¿Cuántos escucharon? Tú puedes tomar tu lámpara, como decía hace un rato, y le puedes poner, en vez de aceite de olivas machacadas, querosén, o le puedes poner gasolina, o le puedes poner un poco de hojas secas, o de hojas de periódico, de papel, de cartón. Todo esto es combustible. Tú puedes usar te puedes poner unos carbones y los puedes prender y se van a prender. Pero será igual el color de la llama y el aroma del humo que va a dar esa llama que la de un aceite de una oliva. ¿Sabes que han dicho los ministerios de salud que cuando hay decadencia en la recolección del aseo urbano y las basuras se acumulan como de esa cabulla, hemos tenido un rollo? Hoy, gracias a Dios, estamos viviendo un alivio de que la están recogiendo. Pero recuerdas que hace unos años no muy lejos se hacían montones de basura acumulada y que la gente, hastiada de los malos olores, la basura allí que no cabía, y las moscas agarraba y les prendía fuego. ¿Te acuerdas de eso? La sanidad dice que ese humo que expedía de ese combustible que era la basura enfermaba a la población. Y comenzaban a haber gripes, virus, infecciones respiratorias y muchas cosas. ¿Cuántos están conscientes de esas noticias? Ok, mi persona y como 5 más solamente. Bueno, te lo voy a explicar, te lo voy a decir. Cuando tú hueles el humo de una basura quemada, estás propenso a que te puedas contaminar y enfermar. Porque están volando las bacterias, los microbios, todo lo decompuesto que está allí está volando directo a tus pulmones. ¿Ok? Así que sí es importante. ¿Cuál es el combustible que se utiliza para hacer la llama? Y según el combustible que utilicemos para hacer la llama, va a ser el fruto del humo y de la llama. ¿Ok? Vamos a ver brevemente, para seguir, 2 videitos cortos, pero presten la atención. ¿Estamos listos? Ok, número 1.
¿Sabías que existe el fuego de colores? Esto es posible gracias a las distintas sales de las que pueden estar compuestos algunos cristales. ¿Sabías que existe el fuego de colores? Esto es posible gracias a las distintas sales de las que pueden estar compuestos algunos cristales. Los más destacadas son el cloruro de sodio, boro, potasio. Tratemos de subir el litio, volumen y lo etc. comenzamos para que Esto es todos posible lo puedan replicar dentro escuchar, por favor. ¿Sabías que existe el fuego de colores? Esto es posible gracias a las distintas sales de las que pueden estar compuestos algunos cristales. Los más destacadas son el cloruro de sodio, boro, potasio, cloruro de litio, etc. Esto es posible replicar dentro de un laboratorio, para lo cual necesitamos preparar lo siguiente. En un vidrio de reloj se colocan 5 gramos de cloruro de sodio, sulfato de cobre 2, ácido bórico y sulfato de potasio. Posteriormente se le agrega un poco de metanol a cada uno de los vidrios de reloj. Para terminar, se procede a encender cada uno de los vidrios de reloj. Es muy importante realizar esto en una campana de extracción de gases por las sustancias que se utilizan. Finalmente ocurre la magia. Inmediatamente el otro, de una vez. ¿Sabía que existen diferentes clases de fuego? El fuego es una combustión caracterizada por una emisión de calor, acompañada generalmente de humo y llamas. Pero no todos los fuegos son iguales. Varían según el tipo de material combustible. Clase A. Se da en materiales sólidos combustibles como madera, papel, caucho, plásticos y tejidos. Clase B. Fuegos en líquidos combustibles como aceites, gasolina, pinturas y plaguicidas, o en gases como el butano. Clase C. Involucran equipos con conductividad eléctrica, por ejemplo los provocados por cortocircuitos en cables o tomacorrientes. Clase D. Son fuegos en objetos que contienen metales como el magnesio, titanio, circonio, litio y sodio. Clase K. Fuegos en utensilios o áreas de cocina que involucren aceites y grasas animales y vegetales. ¿Sabía que existe? Si debe atender un inicio de incendio, busque un extintor y revise la etiqueta por emisión de calor, acompañada generalmente de humo y llamas. Pero no todos los fuegos son iguales. Varían según el tipo de material combustible. Clase A. Si debe atender un inicio de incendio, busque un extintor y revise la etiqueta. ¿Sabía que existen diferentes clases de fuego? Y que él decía que era importante, donde se iban a encender, tener una campana que absorba rápido vamos a decirlo así para que me entiendas, el humo de esa llama, porque son gases que envenenan a la persona. Esto quiere decir que no todos los fuegos son iguales y que no todos los fuegos son buenos. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a lugares fríos, he tenido la oportunidad de estar en la puerta en algunos días de mucho frío, y en los chalets que hemos podido alquilar hay chimeneas. He comprado esos manojitos de leña, de madera, y hemos en la noche prendido allí para calentarnos un poco. Y la chimenea hace el trabajo, saca el humo, porque si no, bueno, pero no es tóxico. Nosotros lo podemos prender, podemos estar tranquilos, calentarnos con eso y no es tóxico. Cuando nosotros nos imaginamos la lámpara dentro del tabernáculo, con el aceite de las olivas machacadas en su recipiente y prendidas en llama, esos tabernáculos estaban cubiertos con techo. En momentos fueron como carpas, ¿ok? Ese combustible, que era el aceite que se quemaba, dejaba allí el residuo de la llama, que era su humo, pues. Quizás no era un humo denso, pero lo era, y no era tóxico. Lo que quiero ejemplificar con esto es que no todos los fuegos son buenos. Hay fuegos que son buenos y hay fuegos que son malos. Esto desde el punto de vista natural,
humanamente hablando, pero hoy nos compete lo espiritual y tengo que decirte que aún más en lo espiritual, no todos los fuegos son buenos. Y que el fuego que tu lámpara y la mía dará dependerá del aceite que estemos llenando nuestra lámpara para combustible. ¿Cuántos van conmigo? Dependiendo de lo que tú y yo nos estemos llenando, de eso va a ser nuestra llama. ¿Ok? Y puse algunos ejemplos de diferentes fuegos espirituales. Hay fuego, quise comenzar por el más terrible o malo. Hay fuego del infierno. ¿Cuántos sabían eso? La Biblia dice, Jesucristo dice, la palabra dice que existe un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Es este fuego para dar vida. Es este fuego para hacer bien. No, este fuego es para consumir. Este fuego es para castigar. Este fuego es para reprender. Y eso está en la Biblia. Y el mismo infierno, desde su esencia, acordémonos que Dios tiene su esencia y Él la ministra sobre nosotros. Pero Satanás también tiene su esencia y él, tratando de imitar a Dios, intenta ministrarla sobre nosotros. Y quiero que vamos un momento para tomar al menos este ejemplo que el Espíritu Santo me guiaba en Santiago capítulo 3. Vamos a leer allí y vemos un ejemplo de uno de los miembros de nuestro cuerpo que es ministrado por el fuego del infierno. Que el fuego del infierno lo inflama, lo ministra, lo estimula a que haga ciertos frutos y ciertas cosas. Libro de Santiago capítulo 3. ¿Estamos allí? Ok. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Escuchen cómo va la lectura. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina a todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y escuchen esto. Y ella misma es inflamada. ¿Por quién? ¿Qué connotación tiene la palabra inflamada allí? ¿Sabes que los combustibles son inflamables? ¿Sabías eso? Cuidado, inflamable, te dice. Un aerosol es un combustible. Un aerosol cualquiera, pintura de cualquier color, es combustible. Y es un inflamable. Ahí está diciendo que hay un fuego en el infierno, que esa característica de ser algo inflamable que produce llama, la pone sobre la lengua del ser humano. Y puesta esa llama, que no es de Dios, que es del infierno, sobre la lengua del ser humano, comienza a encender grande fuego. Un miembro pequeñito, ¿cuánto sacan la lengua? Ese miembro pequeñito, el infierno lo inflama y comienza a encender la llama. Y a través de ella se levantan las guerras más grandes que hemos podido ver en esta tierra. Desde la más pequeñita, en un hogar, en una familia, entre dos hermanos, entre el padre y el hijo, o el hijo y el padre, hasta la más grande, entre naciones y naciones, por la lengua. ¿Pero por qué? Porque la lengua es mala.
porque Dios creó mal a la lengua. No, porque hay un combustible que le está llegando, y no precisamente el combustible del Espíritu Santo. El proverbio dice: las palabras del impío son golpes de espada que matan, pero el fruto de la boca del justo es para vida, es medicina, es bendición. Cuando la lengua está no manipulada por el infierno para sus antojos, sino por el Espíritu Santo guiada, la lengua produce salud. La lengua, ahora dije como niño, luenga. La lengua produce esperanza. La lengua produce paz. La lengua produce verdad. La lengua produce salida. La lengua produce luz. La lengua produce milagros. Cuando el Espíritu Santo es el combustible que está recibiendo la lengua. Pero ¿qué pasa si no es el Espíritu Santo el combustible que tu lengua está recibiendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no es el Espíritu Santo, sino que es el infierno que te está poniendo esos dardos? Comenzamos desde hablar mal de un hermano, desde señalar al pastor o al siervo, y cuidado donde podamos terminar. Cuidado, porque cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, acabamos de leer. Y contamina, verso 6, parte B, todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, la inflama, la llena de combustible para arder en llama, y no llama del Espíritu de Dios. ¿Cómo andan ahorita los países? ¿Cómo está Ucrania y Rusia? ¿Cómo está Irán con Israel? ¿Cómo está Estados Unidos con todos ellos? ¿Cómo están las noticias de Europa? Búscate un botiquín y prepárate. ¿Las han visto? Ahí está la lengua inflamando a toda la creación. El infierno poniendo combustible en la lengua de los mandatarios del mundo, lanzando amenazas, lo que llaman guerra fría, porque son guerras de palabras y amenazas, pero que en algún momento se cumplirá lo que dijo el filósofo Luis Enrique: no es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar. Y Jesucristo nos avisó de que eso iba a ocurrir, pero antes de que ocurra, el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos dan luz y lo entendemos, cómo viene, de dónde viene y cómo va a ser. Pero qué tremendo es que ese combustible esté entrando en el pueblo de Dios, que debería estar lleno del combustible del Espíritu Santo, que debería estar lleno del combustible del Espíritu Santo de Dios, del aceite que Dios da. Que la lengua debería estar produciendo perdón y abrazo, armonía entre los hermanos. Vamos juntos, lo vamos a lograr. Sanidad en los corazones, esperanza a aquel que no la tiene, fe en aquellos que tampoco la tienen, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si tu lengua es inflamada por el Espíritu Santo, va a hablar la palabra de Dios. Pero ahí está. No todos los fuegos son buenos. He aquí a muestra un botón. El fuego que viene del infierno es malo, es terrible, no da vida. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos?
así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y es triste, pero en privado con los más tuyos estás hablando mal, porque sin darte cuenta te ha chispeado de combustible del infierno la lengua, tu mente, y estás hablando mal del siervo, de la sierva de Dios, del hermano, y cuando le ves le dices: hola, hola, Dios les bendiga. Y ahí está, el Espíritu Santo hace 2000 años lo sabía que iba a ser así, y nos dejó ese espejo para que podamos decir: ok, este es el error que cometí, yo no debo estar allí. La fuente que sale de mí debe estar siendo suplida por el aceite de la unción, y el aceite de la unción es el Espíritu Santo de Dios, para que mi pensamiento y mi lengua produzca agua dulce, y no dulce y amarga, sino dulce todo el tiempo, y sea la palabra de Dios en mi boca. El pecado, hay fuego del pecado. Los cantantes, reggaetoneros pecaminosos, esas canciones que han degradado aceleradamente la moral de la mujer y del hombre también, hablan de fuego. Hay uno que dice que le gusta mucho la gasolina. Yo me acuerdo que regañábamos mucho a Carlito. Carlito estaba chiquitico y él no tenía noción de lo bueno y lo malo en ese aspecto. Y si uno iba en el carrito de tráfico, la gasolina, le gusta la gasolina. Y si uno iba para la tienda en el centro comercial, la gasolina, le gusta la gasolina. Y si iba para la fiesta de un niño que lo invitaron, la gasolina. Y cuando íbamos al carro Carlito, iba la gasolina. Y Olga y yo íbamos: no se canta la gasolina. Esa canción no. Cantamos la que alaban a Dios. Esa no, hijo. Y le explicábamos, estaba chiquitico. Porque ellos hablan de gasolina como combustible y fuego, pero no están hablando de fuego de Dios. Para ellos el fuego es el pecado. Para ellos el fuego es la inmoralidad sexual, la infidelidad, la fornicación, la droga. Para ellos ese es el fuego que hablan. Por eso decía: no todos los fuegos son buenos, y no todos los combustibles que se utilizan para generar fuego son buenos. Por eso es importante mirar qué combustible estamos buscando para poner en nuestra vida, que son las lámparas, y que la llama que salga sea la llama de Dios. Entonces, el pecado tiene y trae en sí mismo un combustible y una llama, pero no es buen combustible, por lo tanto no es buena llama. Es llama para destruir, no es llama para dar vida. ¿Sabías también que incluso de parte de Dios hay fuego que le hace bien al ser humano? Pero hay momentos donde Dios tiene que permitir su fuego para hacer justicia. La Biblia dice que Dios es grande en misericordia, y realmente que lo es. Lo hemos comprobado a lo largo de nuestros días, la paciencia y el perdón que Él ha tenido con nosotros. Pero iglesia, no juguemos con eso. Ministro de Dios, no juguemos con eso. Dios nos está viendo, y la Biblia dice que también Él es fuego consumidor. Dice que es grande en misericordia, pero nunca dice que Él no tiene ira. Dice que la ira de Dios se revela sobre los hijos de desobediencia. Dice que Él es fuego consumidor. Y vamos al menos a ver algunos versículos. Deuteronomio capítulo 9. Verso 1 al 3 dice: Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo,
Un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento. Y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Escucha esto. Entiende pues hoy que Jehová tu Dios es el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Puedes decir al que está a tu lado: también Dios es fuego consumidor. Que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. En esta escena vemos el fuego consumidor de Dios a favor de sus hijos y en contra de sus adversarios. ¿Cuántos vieron conmigo? Vale la pena estar del lado de Dios para que si algún día Dios tenga que usar ese fuego consumidor, no lo use para destruirte a ti y a mí, lo use para destruir a nuestros adversarios. Es lo que allí está pasando. El pueblo de Dios tenía temor porque iban a tomar pueblos que eran famosos de poderosos. Le tenían miedo a los de Anac. Eso es lo que dice allí. Y tú has dicho: ¿quién va a poder con los de Anac? Y Dios dice: yo voy a ir delante de ti como fuego consumidor y yo los voy a destruir por ti. Es bonito estar de este lado. ¿Nos ubicamos? Y que el fuego consumidor de Dios nunca se ha usado en nuestra contra, sino a nuestro favor, porque estamos del lado de Dios. Pero no siempre venir a la iglesia es estar del lado de Dios. No siempre decir que somos cristianos es estar del lado de Dios. Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor es el que hace la voluntad de mi Padre, sino el que la ejecuta. El que la hace, ese es el que entrará en el reino de los cielos. Y ese es el que hace, el que me ama, el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué intentará el enemigo? Después de que tomó tu vida, Dios te llamó el Señor, te perdonó, te llenó de su Espíritu Santo, te puso el combustible que es el Espíritu Santo y te puso la llama. ¿Qué intentará el enemigo? Número uno, distraerte para que no busques el combustible y la llama se apague cuando el aceite mengüe. Número dos, cambiar el combustible. Y siendo hijo o hija de Dios, tratará el enemigo de inflamarte poniendo un combustible que no es de Dios sino del infierno. Combustible de hipocresía, combustible de rebeldía, combustible de celos, combustible de infidelidad, combustible de adulterio, combustible de fornicación, combustible de mentiras, combustible de contiendas, combustible de deslealtad. Tú y yo tenemos que cuidarnos. Una vez un tío llegó a la estación de gasolina a colocar gasolina en su camioneta. No esperó que el bombero llegara y pusiera la manguera, y por andar apurado se bajó, agarró la manguera, se la metió y la puso a echar. La camioneta era de motor a gasolina, le había metido la manguera del gasoil. La camioneta no sirvió hasta que le bajaron el tanque, lavaron todo el sistema y comenzaron de nuevo con el combustible que ella necesita. Otro combustible en tu vida que no sea el Espíritu Santo nunca te servirá para bien. Nunca te servirá para bien. Nunca te llevará a alcanzar los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Nunca te llevará a cumplir el propósito de Dios. En cambio, cuando es el Espíritu Santo el que está poniendo allí en nuestros corazones esa llenura y sentir de Dios, nuestro fruto va a ir alineado con la voluntad del Padre. Y el propósito que Él tiene con nosotros se cumplirá en nuestras vidas. Otro pasaje. En este estamos bien, porque en este vemos a un Dios que tiene fuego consumidor, pero un Dios que está mostrando ese fuego consumidor a favor de los de Él y en contra de los enemigos, de nuestros enemigos. ¿Ok? Vamos a ver qué dice Hebreos.
Hebreos capítulo 12. Y verso 28. Ahora el Señor habla en esta palabra lo que el Espíritu Santo te está diciendo a través de mi vida, una alerta. Porque le está hablando a los cristianos hebreos. Y dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradeciéndole con temor y reverencia. ¿Cómo le debemos servir a Dios? Con agradecimiento y con temor y reverencia. ¿Qué es temor y reverencia? ¿Cuántos me ayudan? Irreverencia es falta de respeto. Reverencia es respeto. ¿Ok? Esto no es algo de palabras, esto es algo de acciones. Respetar mi vida, respetar a mi prójimo y lo que es de mi prójimo, respetar a Dios y lo que es de Dios, respetar el altar, respetar la iglesia, respetar la casa, respetar el trabajo, respetar todo, porque Dios está en todo. Debemos servirle con gratitud, con agradecimiento. Pero como dice Dios a través del profeta Miqueas y Malaquías, me vas a ofrecer en mi altar lo manchado, lo inmundo, lo dañado, lo cojo, siendo yo un Dios santo. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra?, nos dice el Señor. Sin embargo, hoy veo la voz de amor de Dios hablando a nuestras vidas a tiempo, para que miremos bien cuál es el aceite de la unción que estamos buscando. Porque Dios le dijo bien a Moisés: buscarás entre el pueblo gente que te traiga aceite, no de cualquier otra cosa, sino de las aceitunas machacadas. ¿Ok? Y termina diciendo el verso 29: ¿por qué debemos servirle con gratitud, con temor y con reverencia? Porque nuestro Dios es fuego. Lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego purificador. Permanezca el amor fraternal. Dice el primer versículo del capítulo 3. El amor fraternal entre nosotros nos alejará del combustible del infierno, de los celos, de la contienda, de la competencia. Nos llevará a la humildad, a amarnos, a estimarnos nosotros a los demás como mejores que a nosotros mismos, a respetarnos. ¿Ok? El amor fraternal es la base de esa unción, es la esencia de ese aceite. La llama es el fruto del combustible. Por lo tanto, la llama en nosotros es el fruto del Espíritu. Iglesia, te estoy diciendo esto de verdad desde el punto de vista cristocéntrico y de Dios. Hoy la gente está confundida y piensa que el fuego y la llama de Dios es pegar brinco, revolcarse, hacer la unción del perro, del gato, tirarse y esto y lo otro. Ahí sí hay poderoso. Hermano, guarandinga. El fuego del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley, porque ese es la llama del Espíritu Santo. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Dale al Señor la gloria, Él se la merece. A ti la gloria, Señor.
El fuego es porque hablan lenguas, el fuego es porque tal cosa, el fuego es porque vives en santidad. Cuando la gente ve que tú te guardas para Dios, entonces ve que el Espíritu Santo está allí y que está dando una llama agradable, que alumbra, no que enferma, que sana, no que hiere, que liberta, no que oprime. La llama del Espíritu Santo de Dios, nuestro mejor combustible, el único combustible que deberíamos conocer, el único combustible que deberíamos buscar. Bendito sea Dios por eso y su palabra. Bendito sea el Espíritu Santo. Lo voy a volver a leer, esto que escribí. La llama es el fruto del combustible. Les ponía un video. Si el combustible es uno, de este color será la llama. Y de tal toxicidad será el humo que la llama emana. Si el combustible es otro, de este color es la llama. Y de tal toxicidad será el humo que esa llama expide. Si el combustible es el Espíritu Santo, ¿cómo será la llama? La llama se parecerá a Jesús. ¿Verdad que sí? La llama se parecerá al fruto del Espíritu de Dios. La llama se parecerá a los hijos de Dios. Andarán por el mundo alumbrando. Por eso Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. El que a mí me sigue y me busca no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gálatas capítulo 5. Bueno, ya me adelanté y lo dije sin leerlo. Pero vamos a ver. Siendo nosotros lámparas, pudiéramos estar llenos de dos combustibles diferentes, o del uno o del otro. Ahí está el combustible que da el fruto de la carne, y ahí está el combustible que da el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 y verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pausa. Dejar llenar nuestras lámparas de combustible del infierno y la carne no nos llevará a heredar el reino de Dios. Seguimos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe
de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Date cuenta, iglesia, porque a veces el enemigo, sin razón, toma argumentos para poner a Aarón y a María contra Moisés. Toma argumentos para poner a Saúl contra David, luego los toma para ponerlos en David contra Saúl, pero David hace la diferencia. Toma argumentos para ponerlos en los religiosos de entonces contra Jesús, que era la verdad. Toma argumentos el enemigo y los pone en tu corazón y tu mente, y te llena de ese combustible para ponerte en contra del siervo o la sierva de Dios que Dios te ha puesto. Identifícalo y simplemente dile: Señor, perdóname, límpiame, llena mi lámpara de tu aceite, de tu presencia, y no de esto que me divide el corazón, y que con unos estoy bien pero con otros estoy mal. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Ok? Te decía comenzando el mensaje que desde el principio de la historia del pueblo de Dios en la tierra y hasta el fin, nosotros vamos a ver de parte de Dios y como voluntad de Dios las lámparas encendidas, tanto en la presencia de Dios en el cielo como aquí en la tierra. Por eso Él nos exhorta y nos invita a que mantengamos encendidas nuestras lámparas. Y quisiera que lo viéramos un momento en Apocalipsis capítulo 19. Vamos a leer ahí. En este momento, estos versículos nos demuestran cómo son las acciones de los santos, cómo es la llama de esas lámparas llamados santos. Y dice el verso 7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son nuestras vestiduras finas y blancas para el reino de los cielos? Las acciones que tenemos. ¿Ok? No somos salvos por obra, somos salvos por gracia por medio de la fe en Jesucristo. Pero cuando tenemos genuina fe en Jesucristo, el Espíritu Santo nos llena y traemos obras. ¿Cuántos lo entienden? Y esas obras demuestran de que están llenas nuestras lámparas. Último punto. Busca hoy el aceite de Dios para tu lámpara, y esto lo puse entre comillas y subrayado, y para tu vasija. Quiero decírtelo todo desde el punto de vista de Dios. Y vamos un momento al Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Quiero decirles que hoy mi esposo y yo estamos vestidos con esta chaquetica hermosa porque estamos representando el uniforme o parte del uniforme de nuestros pastores y maestros de la iglesia de niños. ¿Ok? Ellos nos honraron comprándonos esta chaquetica, y nosotros no tuvimos reparo en aprovechar y ponernoslas hoy que estamos reinaugurando los servicios allá. Así que por eso nos ven hoy. Van a estar viendo en los siguientes días a los maestros y a los pastores con unas chaqueticas como estas. Se las recomiendo a los que les pega el frío. Estoy sudando. Ok. Mateo capítulo 25. Entonces el reino de los cielos
será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Tenían la lámpara, tenían el recipiente adecuado con un depósito para recibir el aceite de combustible y producir una llama, pero simplemente no se dieron por eludidos que sus vidas eran esas lámparas. Por lo tanto, no buscaron ese aceite para llenarse y que la llama estuviese encendida. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y esto se parece a lo que hace un rato les explicaba. Cristianos corriendo a través de hombres y mujeres de Dios para que ellos le den la unción. Vírgenes buscando a otras vírgenes. ¿Sí lo ven? ¿Cuántos lo ven conmigo? Unas vírgenes buscando a otras vírgenes para que le den aceite. Unos cristianos buscando a otros cristianos para que le den aceite. Unos pastores buscando a otros pastores para que le den aceite. ¿Lo ven conmigo? Pero el aceite no lo tienen ellas. Ellas lo tienen porque hay alguien que se los dio. Hay una fuente del aceite a donde ir. ¿Cuántos van conmigo? Ok. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. ¿A quién hay que ir a buscar el aceite? Al que lo vende, al que lo tiene. Ahora, el que lo vende y el que lo tiene es tan precioso que dice: todos los que tengan sed, venid y bebed gratuitamente del agua de la vida. ¿Cuántos lo han leído? A los que no tienen dinero, venid y comprad sin precio y sin dinero vino y leche. Allí el Señor lo coloca así para que entendamos. Pero lo más precioso es que el aceite es gratuito, solo tienes que anhelarlo. El aceite es gratuito, solo tienes que quererlo. Solo tienes que creer que Él te lo quiere dar. Y decirle: Señor, aquí estoy, perdóname por buscar todo este tiempo llenarme con otras cosas que no han hecho más que sentirme más vacío. Aquí estoy. Entendí que soy una lámpara no para el fuego del pecado de este mundo, por eso me siento tan mal. Que soy una lámpara no para el fuego del infierno, por eso me siento en contienda. Me siento amargada, me siento amargado. Entendí que soy una lámpara creada por ti para sostener tu aceite, tu Espíritu Santo. Dame, Señor, de tu Espíritu Santo. Dame de tu presencia más y más. Ayúdame como Juan el Bautista a morirme y a menguar para que tú crezcas en mí, Señor. Que mis miradas sean por tu Espíritu, que mis sentimientos sean por tu Espíritu, que mis palabras sean por tu Espíritu, que la llama que en mí arde día a día sea el resultado de tu aceite, Espíritu Santo. ¿Cuántos lo entendemos? Es precioso el Señor. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Saben por qué no les conocía? Porque un día el Señor les tocó, les visitó y les puso la unción de arranque, vamos a decirlo así, la presencia de Dios allí.
Pero ellas y ellos no se dieron por eludidos, que necesitaban día tras día buscar esa unción en Él. Y por ende no venían a los pies de Jesús, no venían: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, dame de ti. Como no venían a su intimidad, no lo conocían. Conocían a los que le predicaban a Jesús. Conocían a los otros que andaban con una unción y por eso iban a ellos, donde identificaban la unción en otros, pero no se daban cuenta que Jesús era la fuente de la unción. Por eso Jesús dice: no les conozco. O sea, nunca vinieron a la intimidad conmigo. Nunca se presentaron aquí y aquí estoy yo. Soy Carlos, Señor. Soy Carlos y tengo errores en mi vida y necesito tu perdón y necesito tu presencia para no pecar más. Necesito tu Espíritu Santo para que me ayude a vencer esto, Señor. Allí se forja una amistad. En intimidad a diario se forja un conocimiento. Yo le conozco a Él y Él me conoce a mí. Ahí Jesús dice: te conozco, hijo. Te conozco porque has venido a hablar conmigo. Te conozco porque no me has reservado tu corazón. Te conozco. Pero ¿por qué dice de ellas no les conozco? Porque no vinieron a la fuente del aceite. Fueron a otros que tenían el aceite. Siempre recuerda esto. Honra a los siervos de Dios, honra a los pastores, pero adora solamente a Jesucristo. Y busca para que te llene de la unción solamente Jesucristo. Juan el Bautista, repito, el más grande profeta dicho por la boca de Jesús, dijo: yo solo les bautizo en agua para arrepentimiento. No puedo ir más allá. Él, Jesús, les va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Les va a poner su presencia y su presencia producirá la llama. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que yo vengo el domingo y Dios me visita y me llena aquí en este lugar. Pero me voy y en la tarde y en la noche en mi casa también oro. Y a lo que me levanto mañana también oro y voy de rodillas y le vuelvo a decir: Señor, gracias. Un día más contigo. Acompáñame. Quiero ir lleno de tu presencia a lo que voy a hacer. Quiero que tú me guíes. Quiero deponer mi voluntad, Señor, y que tú pongas tu voluntad en mi corazón. ¿Cuántos están haciendo eso a diario? Lléname, Señor, para sentir el deseo tuyo, para caminar con el deseo tuyo, para hacer tu propósito en mi vida. Y Él prometió lo siguiente: si ustedes, siendo malos, le saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre, que es bueno, le dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Cuántos lo han leído? Palabras de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Quiero resaltar aquí algo. Verso 4. Cuando escribí el punto, escribí: busca hoy el aceite de Dios para tu lámpara y para tu vasija. No lo escribí por casualidad. Leamos el verso 4 de Mateo 25. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Yo no sé si ustedes pueden ver lo que Jesús quiere aquí mostrarnos. La insensata no busca para la llama de la lámpara, cuanto menos para el depósito de tenerlo más lleno y la vasija. Pero la prudente busca para la lámpara y la llama, y además se prepara cuando siente que la llama está encendida, cuando siente que el nivel de aceite de la lámpara está en su máximo nivel y la llama encendida. Dice: te busco más, Señor, te busco más. Y si Dios le da más, lo guarda en una vasija. ¿Cuántos van conmigo? La insensatez en este punto de vista es todo lo contrario a la prudencia.
La insensatez te lleva a desvalorar lo que realmente tiene valor en esta vida: la presencia de Dios, Jesucristo. Pero la prudencia te lleva a sobrevalorar lo que realmente tiene valor en esta vida: la presencia de Jesucristo. Porque sabes que cuando la trompeta suene, tú y yo no nos llevaremos la profesión, tú y yo no nos llevaremos la casa que arreglamos, tú y yo no nos llevaremos la camioneta y el carro, ni la ropa bonita y los zapatos que nos gustaban. No nos llevaremos nada, no nos llevaremos nada, la moto tampoco, la moto. Nada, nada. A nosotros nos encantan los caballos. Si tenemos caballos para esos días, no nos vamos a llevar los caballos. ¿Sabe qué nos vamos a llevar? El gozo de haber hecho la voluntad de Dios y la presencia de Dios en nuestras vidas. Si es para Él, dáselo con fuerza. Tú te lo mereces, Señor. A ti la gloria. Entonces hoy Dios te dice: no solamente ve y busca el aceite para la lámpara y la llama, busca un poco más aún para la vasija, de tal manera que cuando a la lámpara le falte, tengas en la vasija y la recargues. ¿Cuántos van conmigo? Ya me siento bien, Señor, ya estoy en paz, estoy como una plumita porque he sentido tu presencia. Hay que buscarlo más. ¿Cuántos entienden? Si estamos en ese punto, hay que buscarlo más. Porque cuando andamos como una plumita así en su presencia, desde lejos, porque no se puede acercar, el enemigo trata de partirnos las alas para que caigamos. Pero si lo buscamos más a Él, ningún arma forjada en contra de nosotros va a poder prosperar. Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar la victoria. Tú y yo somos vírgenes prudentes, amén. Llenamos la lámpara y llenamos la vasija, amén. Porque no cuesta nada, porque no tiene precio, porque el precio es tu fe y la mía, porque el precio es ir un ratico a hablar con Él, porque el precio es amarlo. Ese es el precio. No tengo que pagar para que Dios me unja, tengo que querer estar ungido por Él. ¿Cuántos me entienden? A veces hacemos largas colas para pagar cosas que queremos y las compramos y se acaban en 2 semanas. La unción no hay que hacerle cola. La presencia de Dios no hay que pagar nada. Y cuando estamos llenos de ella, no nos dura 2 semanas, nos dura para la eternidad. Amén. A Dios la gloria. A Dios la gloria. Y luego del aceite viene el fruto. Si ustedes notan, Jesús precioso, sabio, Mateo 25, los primeros versículos son para hablar de las lámparas que se llenan con el aceite. Y si ven el verso 14, ya comienza a hablar de fruto, de los talentos, cuando se ponen a producir. El que no se está llenando de Dios no tiene deseo de producir para Dios, pero el que se está llenando de algo de Dios no lo para nadie. Yo quiero servir, pastor. Yo quiero servirle a Dios. Aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y le doy gloria al Señor porque esta iglesia está llena de gente de ese tipo. A Dios la gloria por eso. Y después del fruto de los talentos viene el juicio de las naciones. Ahí mismo en Mateo 25, verso 31. ¿Y qué habla Jesús? Le diré a los de la derecha, a las ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel preso y me visitaste, estuve enfermo y viniste a verme. Esos entraron, así como entraron, comenzó diciendo en el capítulo que entraron las vírgenes prudentes. El capítulo comienza diciendo quién entra y quién se queda afuera, y termina diciendo quién entra y quién se queda afuera. Y si tú miras las que entran comenzando el capítulo según Jesús, son las llenas de aceite. Y si tú miras el final del capítulo, quienes entran son los que tienen fruto. Entonces la llama es el fruto del Espíritu en nuestras vidas, que es la lámpara. ¿Cuántos me entienden? Con esto concluyo. El Espíritu Santo me decía: hijo, el orden que yo establecí es así. Primero, les hice a ustedes lámpara. Segundo, les doy el aceite para esa lámpara.
Tercero, el aceite produce la llama. Dile a mi iglesia que se reorganice y que deje de estar detrás de la llama sin estar consciente que ellos mismos son lámparas y que para que haya llama necesitan aceite, porque el aceite es el combustible de esa llama. ¿Cuántos van conmigo? El orden es lámpara, aceite y llama. Amén. Amén. A Dios la gloria. Y les decía que esto lo estableció el Señor así desde el principio hasta el final. Y vamos a ver un momento, Apocalipsis capítulo 4. Nos preparamos los adoradores. Y aquí vamos a ver, allá cuando el principio de la historia del pueblo de Dios, cuando los días de Moisés, Dios estaba dando las directrices de la lámpara como les enseñé. En el medio de la historia de la humanidad y el pueblo de Dios partida por la mitad, cuando viene Jesucristo, Jesucristo hace el énfasis de las lámparas. Y cuando Cristo le muestra por el Espíritu a Juan la revelación, el Apocalipsis, nos deja ver qué está ocurriendo ahorita en el seno de Abraham, en el paraíso, en el cielo, en la presencia de Dios con sus santos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Y qué vamos a encontrar? Para que no nos sea sorpresa, ya sabemos que vamos a encontrar cuando partamos de esta tierra o suene la trompeta. ¿Qué vamos a encontrar? Y hay una adoración en el cielo y nos vamos a unir a esa adoración. Pero fíjense cómo dice aquí, entre otras cosas, Apocalipsis capítulo 4. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono, oigan esto, ardían 7 lámparas de fuego. Si ustedes notan, comienza la historia del pueblo de Dios, Dios dirigiendo a Moisés, allá en Éxodo, desde los capítulos 25 en adelante, entre los detalles del tabernáculo, del templo. Dios le dice a Moisés el asunto de las lámparas, donde comenzamos esta enseñanza hoy leyendo, ¿verdad? Dios le hace una pequeña sombra de lo que hay en el cielo. Y Dios le muestra a Juan que durante todos los cientos y miles de años, hasta el día que seamos recibidos también nosotros allá, hay lámparas encendidas. Dios nunca manda a su siervo a hacer algo que Él no ha hecho. Él es ejemplo en todo. Y allí dice: y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando.
Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Entonces nosotros vemos que de principio a fin el cielo nos esperará con las lámparas encendidas. El lenguaje de las lámparas, el aceite y la llama para nosotros no es nuevo. Es un lenguaje de Dios, ¿ok? Con sus hijos. Es un lenguaje de Dios, de comunión de Él con sus hijos. Así que esto debe formar parte primordial de nuestras vidas, de nuestro día a día. ¿Cuántos me entienden? Nuestro día a día debe estar consciente que somos lámparas, que necesitamos el combustible, que es el Espíritu Santo de Dios, ese aceite, y que Él va a producir esa llama agradable, que es el fruto del Espíritu Santo. Terminamos leyendo Evangelio según San Lucas, capítulo 12 y verso 35 al 40. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Se dan cuenta de la dirección de la palabra de Cristo? ¿Cómo dice así claramente? Aquí no cabe decir, bueno, que el Señor me encienda la lámpara cuando Él quiera. Según esta orden y todo lo que Dios nos ha enseñado, cabe decir, el Señor quiere que tu lámpara esté encendida. Ven a buscar el combustible en Él. Porque hay una orden, Él está dando un mandato y Él está diciendo: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque con amor y misericordia nos conduces a tu presencia. Nos reorganizas la idea, el corazón y la mente. Quizás sabemos que tú eres el de la unción, pero confundidos por los vientos de doctrinas, por los movimientos en la tierra, quizás estábamos esperando que viniera alguien muy ungido para que a su vez nos ungiera a nosotros. Pero allí está tu verdad, allí está tu palabra. Eres tú, Jesús, a quien necesitamos conocer a diario, en nuestro diario vivir. Eres tú el dador del aceite de la unción, del Espíritu Santo. Eres tú el que nos vas a llenar en tu presencia, para que en nuestra vida se note esa llama, que será el fruto de que tu presencia está allí, en el centro de nuestras lámparas. Te pido, Señor, nos perdones cuando hemos descuidado mantener viva esta llama. Perdónanos cuando en nuestra desobediencia inconsciente, en vez de gozarnos, nos hemos estado quejando
apagando el espíritu, como lo dice en la carta a los tesalonicenses. Perdónanos cuando hemos tenido en poco guardarnos en santidad para ti, Señor. Perdónanos cuando hemos tenido en poco tu profecía para este tiempo. Perdónanos cuando hemos tenido por más importante despertarnos y abrazarnos con el teléfono que despertarnos a abrazarnos con tu Espíritu Santo en oración. Perdónanos cuando hemos dado más tiempo a las pantallas, al televisor, al Netflix y a tu presencia que nos anhela celosamente, dice tu palabra. Perdónanos, Dios. Reconozco que hemos sido ciegos, que hemos sido necios, que nada de esas cosas nos produce gozo, felicidad y vida como tu presencia. Solamente en tu presencia hay plenitud de gozo. Solamente en tu presencia hay delicias a tu diestra para siempre. Quiero pedirte, en obediencia a este mensaje que nos envías, a esta palabra que nos ministra, que nos llenes a todos, Señor. Que si alguno tenía la llama apagada, por tu gracia lo vuelvas a encender en el nombre de Jesucristo. Que vuelvas a hacer fluir la unción de tu Espíritu Santo en cada hombre y mujer. Concédenos, Señor, conocerte día a día, estar llenos de tu presencia, Jesús. No hemos conocido algo más lindo, no hemos conocido nada mejor que tu presencia, Jesucristo. Padre, te anhelamos, queremos estar contigo abrazados a ti. Allí en tu presencia oír tu dulce voz, oír tu enseñanza, oír tus directrices para obedecerlas, oír tu voluntad para nosotros. Y esas palabras tuyas, ver cómo sanan nuestra alma, nuestros corazones, nuestra mente. Señor, te doy gracias, porque si nosotros, siendo malos, le sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, tú has dicho que también tu Padre nos llenará de tu Espíritu Santo a todo lo que te pedimos. Yo te pido en el nombre de la iglesia que se cumpla tu profecía y promesa. En aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros jóvenes verán visiones y profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y verán. Señor, recibo esa promesa sobre mi vida, sobre mi esposa y mis hijos. Recibo esa promesa sobre los adoradores de esta iglesia, sobre los servidores. Recibo esta promesa sobre toda la congregación, hasta el más chiquito. Que tu espíritu se derrama sobre toda carne. Que somos tus lámparas. Que tú eres nuestro combustible, el aceite de tu Espíritu Santo. Y que automáticamente la llama, el fruto que producirás a diario en nuestras vidas, será por causa de tu esencia y tu unción. Jesucristo, Mesías ungido, Hijo de Dios. Gracias, Señor, te damos la gloria. Amén y amén.